Buenos días, pues vamos a continuar con esta presentación que quedaba pendiente la semana pasada sobre pues algunos aspectos básicos del psicoanálisis freudiano. Y bueno, ya habíamos visto en la sesión anterior pues justamente el concepto de lo que es el aparato psíquico, la interrelación pues entre cada una de sus estructuras, ello, yo y super yo. A continuación vamos a ver un tema, pues un concepto, una idea también que nos aporta Sigmund Freud acerca de este proceso que puede explicar mucho de la psicopatología y en general de cualquier tipo de conducta que tiene un sujeto pues en la vida real, ¿no? Y principalmente el concepto de ansiedad. La ansiedad va a estar presente justamente en cualquier persona, en cualquier grado, que puede ser una ansiedad pues completamente realista, es decir, la fuente que genera ese miedo, esa sensación de angustia, esa sensación de temor, pues tiene una causa real identificable, ¿sí? No sé, un ejemplo de esto pudiera ser ciertamente no sé, a lo mejor de repente vas por un callejón oscuro, una calle oscura a altas horas de la noche, y de repente empiezas a sentir o a escuchar pasos o a sentir que alguien está siguiéndote, pues tal vez obviamente va a dispararse, pues obviamente una cuestión de miedo, porque justamente puedes pensar que a lo mejor vas a ser víctima de algún tipo de asalto, algún tipo de delito, ¿sí? Esa es una ansiedad realista. Igual la que experimentamos cuando vemos, por ejemplo, un perro. Quienes tenemos miedo a los perros, pues obviamente, pues a lo mejor ven un perro grande, suelto, o así como que, pues en actitud agresiva, una conducta agresiva, pues a lo mejor vas a tener ese miedo de que ese perro pueda lastimarte o hacerte daño. Sin embargo, esa no sería la única ansiedad que maneja Freud. En el caso de Freud también, el psicoanálisis en lo general, pues se maneja el concepto de ansiedad moral, ¿sí? Que justamente esta ansiedad moralista se va a disparar cuando el sujeto no puede, digámoslo así, satisfacer o alcanzar las demandas que le impone el super yo. No las puede alcanzar, no las puede satisfacer y por lo tanto va a mostrar una conducta bastante errática, igual equiparable al miedo. Ahora, justamente esta ansiedad moralista, pues sería justamente la que nos puede ayudar a entender un poco el siguiente concepto que viene en una diapositiva más adelante, que es los mecanismos defensivos. Ahora, otra ansiedad, otro tipo de ansiedad también descrita justamente contra Freud es la ansiedad psicótica. En esta ansiedad psicótica, bueno, principalmente pues el sujeto ya tiene miedo o experimenta una sensación de temor, como por ejemplo en la paranoia, ante situaciones que no son obviamente no tienen una correspondencia en el plano real, en el plano realista, como por ejemplo el sonido de los pasos o un animal agresivo. Sin embargo, el sujeto igual experimenta esa sensación de temor, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor el hecho de pensar, quienes tienen a lo mejor desarrollada lo que es una esquizofrenia de tipo paranoide, de repente pueden llegar a pensar que hay un complot en su contra, pueden llegar a pensar justamente que, no sé, el vecino tal vez pues está apuntando sus armas hacia tu casa, hacia tu ventana, y por lo tanto empiezan a exhibir una conducta pues igual evitativa como en el caso de la ansiedad, pero no corresponde esto pues obviamente con la realidad. Bueno, hablando que el vecino efectivamente no tenga ningún tipo de armamento, ningún tipo de esta situación contra tu persona. En ese sentido, en el caso de la ansiedad moralista, todavía habría un contacto con la realidad, ¿sí? El sujeto todavía de alguna forma tiene ese contacto con el mundo exterior real, ¿sí? En tiempo presente a través del proceso secundario de pensamiento, pero este contacto empieza a verse resquebrajado. Y en el caso de la ansiedad psicótica, pues lógicamente el sujeto ya no tiene ningún contacto con la realidad.
le teme, por así decirlo, a un propio derivado de su propio inconsciente, ¿sí? Pero él no lo sabe. Él básicamente lo está todavía, pues justamente proyectando, y esa es la importancia de la proyección, lo está proyectando hacia el exterior. Una vez que hemos entendido un poco esta cuestión de la ansiedad y el papel que juega en la conducta de la persona, y así como en la formación de síntomas neuróticos y psicóticos, pasamos a ver justamente este concepto que nos aporta Freud tan interesante, que es los mecanismos de defensa, los mecanismos defensivos. En este caso, como nos dice la información, van a ser estrategias que emplea el yo para protegerse o cubrirse de esa ansiedad que pues amenaza con desbordar nuestras estrategias de afrontamiento y que generalmente pues son las responsables de provocar los conflictos que nos pasan en la vida cotidiana. Podríamos decir en ese sentido que los mecanismos defensivos prácticamente operan de dos formas. Bueno, obviamente son siempre inconscientes, pero los mecanismos defensivos en ese sentido, una de dos, o niegan una realidad que me duele, ¿sí? Que es dolorosa, o que es aversiva, que es terrible y aterradora para mí, como en el caso de la ansiedad moralista, o distorsionan la propia realidad. Cuando, por ejemplo, yo desarrollo o el sujeto desarrolla algún tipo de síntoma paranoico, ¿sí? Esas serían básicamente las formas en las que actúan o trabajan los mecanismos defensivos. O niegan la realidad o la deforman. Aunque hay que aclarar el concepto, la idea, los mecanismos defensivos siempre van a operar de manera inconsciente. Es decir, en la siguiente diapositiva que vamos a revisar, pues viene un listado de justamente algunos mecanismos de defensa. No es que el sujeto elija cuál usar, es simplemente el que de alguna forma aleatoriamente, pues el sujeto que le experimenta la ansiedad, pues emplee para manejar esa ansiedad, esa ansiedad que está experimentando. Insisto y repito, no quiere decir que estos mecanismos sean voluntarios, es decir, yo quiero reprimir, yo quiero proyectar, yo quiero, no sé, tal vez sublimar, escindir, etcétera, ¿sí? Bien, no pretendo, porque obviamente se saldría mucho de tiempo, sobre todo, y del alcance de este diplomado, de este curso, no pretendo explicar así ampliamente acerca de los mecanismos de defensa. De hecho, pues esta va a ser una actividad que se va a tener que entregar como tarea, hacer una pequeña investigación sobre estos mecanismos de defensa. Solamente como para ejemplificar, aquí tenemos algunos: la regresión, la negación, la formación reactiva o formación de reacción, proyección, regresión, racionalización, desplazamiento y sublimación. A propósito de este último, de la sublimación, tenemos que es el mecanismo de defensa, digámoslo así, por excelencia, o el más adaptativo, el más racional. ¿Por qué el más adaptativo, el más racional? Porque prácticamente implica la idea de que un impulso, digamos, instintivo, una pulsión o una conducta de alguna manera amenazante, pues se logre transformar en algo socialmente aceptado. Y un ejemplo de esto es justamente lo que yo comentaba en la clase anterior, la sesión anterior, acerca de lo que es la agresión. A lo mejor el sujeto es una persona muy agresiva y en lugar de pues incurrir en un crimen, en una pelea física contra otra persona, pues decide justamente practicar justamente algún deporte de contacto, lucha libre, artes marciales, box tal vez, o mínimo ver esos deportes, o igual a lo mejor de alguna forma transformarse en un crítico de arte de películas, tal vez, y crítico de arte entre comillas obviamente, crítico de películas por ejemplo de guerra, ¿sí? Entonces justamente eso sería una forma de manejar ese instinto agresivo,
obviamente impedir que pase a la conducta destructiva, a la conducta violenta, a través de prácticas pues socialmente aceptables. Digo, finalmente tal vez esta persona que se mete a estudiar artes marciales se pueda convertir pues en un instructor a su vez, no sé, un cinta negra tal vez, o ganar algún tipo de premio, de concurso, justamente por practicar este tipo de deportes. Bien, como lo comentaba, no es la intención de este video pues profundizar mucho en estos mecanismos de defensa. Más bien nos enfocaríamos un poco a la parte de, ahora sí, la médula de todo de este enfoque, que nos va a servir justamente para explicar algunas conductas que puedan presentarse o durante el desarrollo infantil, ¿sí? O de nuestra personalidad, ¿sí? Y es un concepto pues ciertamente bastante controvertido, bastante incluso radical, propuesto por Sigmund Freud, como lo son las etapas psicosexuales de la personalidad, que tal vez sea pues la aportación más significativa que hizo Freud al estudio y entendimiento del desarrollo del ser humano, ¿sí? Primero que nada, tendríamos que entender una cosa muy importante. A manera de generalidades, la personalidad, nuestra personalidad, siempre va a estar en una constante relación dialéctica entre el niño, el bebé, recién nacido incluso, las personas que lo rodean, entiendas en un primer momento padres de familia, concretamente la madre, y demás objetos o demás personas que pueden formar parte de él. Es decir, nuestra personalidad tal y como la concebimos, o por lo menos tal y como la concibe Freud, en ese sentido, es un constructo biopsicosocial. Es decir, tiene una vertiente biológica que sería el temperamento, una vertiente social que sería el carácter, y ese carácter justamente se va a conformar o se va a modelar o moldear en la interacción con el mundo real, ¿sí? Es importante, por lo tanto, lógicamente, el papel de los padres de familia. Freud hablaba de estadios, que en este caso son progresivos, ¿sí? Es decir, estas etapas de Freud, etapas psicosexuales, son progresivas en cuanto que se va avanzando con el tiempo una sobre otra. Pero a diferencia de, por ejemplo, los estadios que también hablaba Piaget sobre esto, estos estadios freudianos sí se pueden, pues, de alguna manera, digamos, retroceder. En el caso de Piaget no. Se supone que Piaget pues hablaba de etapa sensoriomotora, operacional concreta, donde de repente pues el niño evoluciona y ya no regresa al estadio anterior, salvo obviamente que haya algún tipo de daño cerebral, daño orgánico, a lo mejor de repente pues obviamente involuciona, pero en este caso no sería de manera natural, sino justamente por consecuencia de esta situación que puede conducir a un daño orgánico. Pero en el caso de Freud, ciertamente el sujeto evoluciona, pero así como evoluciona, también puede involucionar, aunque en este caso no lo llaman así, se llama regresión. Pero otro punto de vista que también es importante considerar dentro de estas generalidades va a ser lo que se conoce comúnmente como fijación, donde una parte de la libido del sujeto va a permanecer invertida debido a una frustración o gratificación excesiva. Es decir, el sujeto durante su desarrollo psicosexual temprano puede verse fijado, o usando un sinónimo para poder entenderlo mejor, atorado, por así decirlo, en alguna etapa psicosexual previa donde haya recibido dos cosas: o una frustración severa, rígida, sistematizada por parte de la madre en este caso, o al revés, una gratificación excesiva, igual por parte de la madre, o otras personas significativas para el menor. Es decir, nuestra personalidad prácticamente no es un concepto fijo, sino más bien es un concepto dinámico. Y tal vez sea ese justamente
la principal aportación de Freud al entendimiento de todo esto. Asumir que nuestra personalidad puede modificarse según las circunstancias del desarrollo temprano, pero también según la interacción que recibe o que de la que es objeto justamente en el contexto de las relaciones interpersonales. Y esta es justamente la idea de la fijación. Ahora, he hablado hasta este momento acerca de lo que es la regresión. Para poder un poco más la cuestión de la regresión, va a haber regresión cuando el sujeto se queda fijado, como decíamos anteriormente, atorado en cierta etapa del desarrollo. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender en todo esto. Este concepto es algo o implica algo 100% inconsciente. No es que yo decida fijarme o atorarme en cierta etapa psicosexual. No. Esto se va a dar justamente pues en relación con lo que comentábamos anteriormente, un punto de fijación, ya sea frustración o gratificación. Ahora, tenemos dentro de esta mecánica, o esta dinámica más bien, no mecánica, esta dinámica de las etapas psicosexuales, tres tipos de regresión. Una regresión temporal que nos puede pasar a cualquier persona sin generar ningún tipo de, digámoslo así, pues mayor problema, que sería un regreso a los puntos de satisfacción pulsional característicos de estadios anteriores. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, cuando estamos bajo un estrés intenso a nivel emocional, puede ser que nos refugiemos o retornemos o como diría Freud, mostremos conductas justamente que se orientan a lo que es, por ejemplo, comer mucho, fumar mucho, tomar mucho, que serían, obviamente, pues estas situaciones generaban placer y lo siguen generando de hecho, pero de manera prioritaria en en etapas anteriores, ¿sí? Es decir, esta regresión temporal es solamente cuando el sujeto se enfrenta a una fuerte cantidad de estrés psicosocial y regresiona temporalmente. Se acaba la fuente de estrés y paulatinamente el sujeto, pues ahora sí, ya prescinde de estos recursos regresivos. Sin embargo, tenemos otro tipo de regresión un poco más severo, que sería justamente la regresión formal, que es el paso de los procesos secundarios a los procesos primarios. Es decir, recordando un poco en el concepto de proceso primario y secundario, el caso de proceso primario del pensamiento básicamente implica la gratificación inmediata de cualquier tipo de necesidad, independientemente del contexto donde ésta se gestione, ¿sí? Incluso se ponía como un ejemplo de esto, un berrinche de un niño. En este caso, una persona, ahora sí como diciendo comúnmente berrinchuda, adulto, pues estaría a lo mejor operando en una regresión formal. Deja de lado los procesos secundarios que implican el razonamiento, la inteligencia, la memoria, la voluntad, etcétera, el libre albedrío, obviamente. Deja de lado esto y pues prácticamente se ve arrastrado por sus propios impulsos, que justamente se pueden caracterizar como un ego infantil. Sin embargo, tenemos un concepto de regresión mucho más profunda, que es la regresión tópica, que en este caso va a ser pasar de un nivel de exigencia del yo, que tiene que ver con el medio psicosocial que está circundando o presente en el contexto real, o superyoico, es decir, los deberes, las normas, los valores, las prohibiciones, etcétera, y obviamente el sujeto pasa a funcionar a nivel de ello. No le interesa en lo más mínimo nada de la sociedad, nada de nada. Simplemente anda según se lo manda, por así decirlo, y metafóricamente hablando, claro está, anda como el ello se lo propone. Pudiéramos decir que esta regresión tópica sería pues la más desorganizada de la personalidad, porque justamente implica abandonar o pasar por encima de
tanto el super yo, que son las prohibiciones morales, y el yo, que son las prohibiciones tal vez o demandas que impone el medio social real en tiempo presente. Un ejemplo de una persona que está en una regresión tópica pudiera ser el caso de un paciente con esquizofrenia, que a lo mejor lamentablemente pues está en situación de calle y pues a él no le importa en realidad pues andar vestido, bien vestido, bañado o sin bañarse, desnudo o semidesnudo, simplemente anda así, porque así quiere andar. Ese sería un ejemplo de regresión tópica, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahí el concepto de regresión. Ahora, para poder también entender un poco cómo se gestiona todo esto en cuanto a las etapas psicosexuales, tendríamos que ver varios puntos. Número uno, las instancias psíquicas y los conflictos van a evolucionar siempre en función del nivel de desarrollo del niño. Es decir, según justamente la edad del niño va a generarse cierta dinámica muy particular en esa etapa psicosexual. Obviamente, en este caso hablamos aquí del estadio. Y en ese sentido, pues hablamos de una idea que nos va a servir para comprender mucho mejor los estadios, que serían la triada zona erógena o de alguna forma zona corporal que proporciona placer, una relación objetal o relación de objeto justamente con el objeto que proporciona ese placer o esa satisfacción, y algo muy importante, el conflicto. Como decíamos anteriormente, el conflicto va a estar presente siempre en lo que es la dinámica de personalidad del sujeto. Y ahora, en ese sentido, entonces, cuando hablamos de ese conflicto, pues, por ejemplo, como vamos a ver ahorita en las etapas psicosexuales, tenemos una zona erógena particular que a través de la cual el sujeto, el niño en este caso, obtiene placer. La madre que proporciona, ya sea abundantemente o frustrando completamente esa conducta que va a redundar en placer, y el conflicto que tiene con esto, ¿sí? Estos tres conceptos son importantes pues para entender justamente lo que es el desarrollo de la personalidad a través de las etapas psicosexuales. Bien, tenemos a continuación, bueno, aquí un pequeño resumen, un pequeño, pues, ilustración que me encontré por aquí por internet, que justamente nos habla un poco de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? Todo empieza con la etapa genital, seguimos a la etapa, etapa oral, etapa oral, ¿sí? Entonces empezamos de arriba de izquierda a derecha, ¿sí? De arriba hacia abajo, etapa oral, después sigue la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y por último la etapa genital. Estas serían las las 5 etapas del desarrollo psicosexual que ha propuesto Sigmund Freud. En este momento pues terminamos con esta pequeña introducción. Posteriormente cargaré también el siguiente video, que es ahora sí como tal ya la exposición de las diferentes etapas del desarrollo psicosexual: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Por el momento entonces solamente nos quedamos justamente en esta etapa para no demorar tanto el video. Por mi parte es todo. Cualquier duda, como ya es costumbre, a través de comentarios al video o a través de redes sociales, mensajes de WhatsApp o correo electrónico o a través de Classroom. Por mi parte es todo y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.